Bueno, pues donde caben dos, caben tres, y hoy estamos aquí con los hermanos Carcas, con Luis y Javier, bienvenidos. Hola, bienvenido. Hola, buenos días. Es un placer teneros aquí y que nos contéis un poco más sobre vuestra vida, sobre eso que se esconde cuando os quitéis la chaquetilla en cocina. Así que nada, bueno, lo primero, ¿cuántas veces os han confundido? ¿Cuántas veces te han llamado a ti Javier y a ti Luis? Pues unas cuantas veces, y también nos han confundido mucho llamándonos Pedro, porque Amigo. nuestro restaurante es Casa Pedro, pues siempre te viene y dice, Pedro, ¿quién? No somos... ¿Quién es Pedro? No, Pedro no está ya con nosotros. Bueno, contadme quién es Pedro. Bueno, pues Pedro es quien fundó... Así empezamos y rompemos el Eso hielo. es, Pedro es quien fundó el restaurante, hace este año en principio 75 años de ello. Luego lo continuó su hijo Santiago y Santiago es quien nos traspasó el negocio en 2006. Que erais muy jovencitos porque teníais 20 y 25 Sí, años o sí, más o yo- menos. Uno menos. Ah. O sea, yo tenía 19 y mi hermano tenía 24. 24. Yo había acabado la escuela hacía 3, había estado ya por Gerona y en San Sebastián, y mi hermano todavía estaba estudiando cuando cogimos Casa Pedro. Él venía los fines de semana a echarme una mano y Y entre así. semana seguía estudiando en Huesca, cuando lo cogimos. Estudiasteis los dos en San Lorenzo, en la escuela de hostelería de Sí, San Lorenzo. sí. ¿Cómo fueron esos años ahí en Huesca? Pues la verdad que a mí Huesca me gusta mucho y le tengo cariño porque recuerdo siempre, pues eso, es una ciudad pequeñita, pero que pues estábamos muchos estudiantes, había mucho ambiente. A mí me gustó mucho y luego la escuela que está muy bien y ahora aún está mejor, que la han reformado y tiene unas zonas muy chulas. O sea, Que es mucho más amplia y sí. la verdad que es una escuela que ha quedado espectacular. ¿Qué os lleváis de esos años en Huesca? Además de todo lo que aprendisteis, ¿algo más así que os marcara y que os siga acompañando? Pues yo creo que a mí lo que más me gustó de esa temporada es lo primero, era la primera vez que salía de casa, ¿no? Al final te vas de casa a vivir fuera, a estudiar fuera y el empezar pues eso, a volar libre, ¿no? A hacer tu camino y lo que era la ciudad, que era muy acogedora. Bueno, En tu haces caso. nuevas amistades y eso, como decía mi hermano, una ciudad pequeñita, pero que había mucho ambiente, mucha vida y para gente joven, pues la verdad que está muy bien. Huesca está en vuestro mapa de Aragón, se podría decir, pero también está, por ejemplo, Ejea de los Caballeros, ¿no? Eso es. Ejea de los bueno, Caballeros, contadme que... bueno, nuestro padre se dedicaba a la banca, era empleado de banca, entonces, pues bueno, lo iban trasladando por muchos sitios. Una de esas paradas fue Egea. Yo tenía 8 años cuando paramos allí, mi hermano pues tenía 13 años y bueno, Egea también marcó un punto importante, ¿no?, en nuestras vidas. Bueno, yo de hecho me he casado con una chica de allí, mantenemos todas las amistades allí, intentamos ir cada mes para mantener un poco esas amistades y ver a la familia. Y bueno, Egea es parte de nuestro ADN. Sí. A mí me pilló un poco que a lo mejor estuve algo menos en Egea. Cuando llegué ella, acabé el instituto y ya me fui a estudiar a Huesca. Claro. Pero sí que Egea para mí también fue uno de los primeros sitios donde empecé a trabajar, porque empecé a estudiar cocina en Huesca y los fines de semana volví a Egea y trabajaba allí en un bar-restaurante que habíamos montado. Bueno, montó un socio y yo le echaba una mano en cocina. Bueno, tus inicios realmente fueron en Borja, que es de donde veníamos. Bueno, sí, es verdad. Se va a Borja preguntar, también, digo, digamos que son nuestras Sí. raíces porque es donde Sí. donde empezó nuestra infancia hasta que ya nos trasladamos a Egea. Pero bueno, mi hermano Sí, cuando sí. dijo, quiero ser cocinero, Lo primero que le dije a mis padres, bueno, quiero ser cocinero, y me dijeron, pues bueno, antes de ponerte a estudiar, vas a probar lo que es la cocina. Y fui, bueno, mi primer sitio eso fue en Borja, en el Mesón Las Ruedas, que era de unos amigos de mis padres, y estuve el primer verano allí trabajando durante todo el verano en la cocina. Cuando acabó ya el verano, pues dije, esto es lo que me gusta y pues bueno, ahora ya te vas a poner a estudiar. te imagino, ¿no? Como Concha Velasco de mamá quiero ser artista, mamá Sí. quiero ser cocinero. Sí, sí, sí. ¿Cómo Sí. fue, de dónde te nace
esta pasión de ser cocinero, esta vocación? Bueno, pues es una cosa que siempre me gustó. Yo me recuerdo llegar a casa del colegio y mi madre estaba ahí haciendo la comida o luego estaba mi abuela y yo estaba en la cocina, pues te ponías a hacer los deberes o eso y al final acababas más ayudando a hacer, o estabas haciendo croquetas, pues me ponía a hacer croquetas yo también o a rebozarlas. Y al final fui cogiendo yo creo que esa pasión o ese gusto pues de estar ahí en la cocina haciendo los deberes y veías a tu madre o a tu abuela pues cocinando y ese olorcillo, el estar allí pues me apetecía ponerme. Y yo creo que es de ahí donde nació un poco. ¿Y se lo contagiaste a tu hermano? ¿O cómo fue esto? Sí, igual. O sea, en nuestra casa siempre se ha guisado muy bien y desde pequeñitos pues a los dos la verdad que nos gustaba formar parte, ¿no? de esa cocina. Si tuvieseis que elegir un plato de vuestra casa, ¿cuál sería? Ese que se hacía siempre un día especial, qué sé yo, un día de la fiesta de la Virgen de la Oliva o un plato Bueno, así. yo siempre recuerdo, por ejemplo, las sopas de mi abuela, las sopas de ajo, esas migas que hacía también, a ver, las croquetas de mi madre Las que croquetas sigue son haciéndonos, míticas. sigue haciéndonos casi mensualmente. O Sí. sea, en nuestro congelador, yo creo que en nuestros dos congeladores nunca faltan las croquetas de mi Sí, madre. es verdad, ¿eh? Y dices, estás en casa y de Tenéis repente delivery. abres el congelador y sacas unas croquetas de... te Bueno, viene- mi madre sigue trayéndonos la Sí. cena todos los sábados por la noche al restaurante, o sea, ¿Ah, sí? eso te digo todo también. ¿Y qué os lleva cada día? Nos suele traer bocadillo. Bocadillo. Bocadillo sí que nos gusta. Bocadillo para que llegas a casa ya después de todo el sábado de trabajo y Sí. te sientas tranquilamente, te comes un buen bocadillo de tu madre. Él suele hacer el de pechugas de pollo que las marina un poco con un escabeche y está Sí, muy rico. están muy buenas. Joder, es que habéis tenido muy buenas Sí, maestras sí, en casa, sí. ¿no? Sí, o sea, no se han dedicado a ello profesionalmente porque decían, bueno, pues el restaurante es familiar y al final no, o sea, no tenemos herencia familiar de la hostelería, pero bueno, es algo que en nuestra casa siempre o sea, se ha mamado desde pequeñitos, ¿no? Esos guisos, Han esa guisado cocina mucho, tradicional. han guisado mucho. Mm. Y luego pues mi abuelo pues tenía campos y tenía huerto y Claro. siempre había mucha verdura, mucha hortaliza. Tenían también pues gallinas, conejos, pues al final siempre había buena cocina. Bueno, y ahora mi tía que le da por hacer el pan también, ¿no? Que Sí. está como loca haciendo pan. Está la herencia de la pandemia, ¿no? Sí, sí, Vuestras familias son por parte de padre Gallurno y sí. por parte de madre Frescano. Sí, eso es. Contadme un poco, ¿volvéis a estos pueblos o Sí, de hecho en Frescano es un pueblito cerca de Borja. Mantenemos esa casa familiar de los abuelos. Intentamos habitarla un poco más en verano, ¿vale? Más pues con nuestros sobrinos y tal. Sí. ¿Vale? Es una casa bastante grande y bueno, intentamos no perder esas raíces, ¿no? Aparte ahí es donde nos juntábamos siempre de pequeños. Los fines de semana pues ibas allí a casa de los abuelos y lo que te digo, al final estaba allí la abuela haciendo o el abuelo haciendo el rancho y estábamos todos por allí siempre encendía la chimenea y hacer parrilla, estábamos Bueno, siempre... el abuelo limpiando el cardo o el apio para sí, las sí. ensaladas. Sí, sí. Bueno, todos los años mi madre sigue haciendo conserva, o conserva de bonito, o conservas de tomate frito que luego nos abastece durante todo el año. con las Sí. croquetas, ¿no? Eso es. Sí. Y ahí es donde se hace todo, ¿no? Pues por el gran espacio que tenemos, ese corral, pues bueno, ahí es donde cada año se van haciendo esas conservas también. Y de pequeños yo recuerdo, no sé si tú lo llegaste a ver, pero mataba también Ah. el cerdo y se hacía hacía chorizos, hacía morcillas, o sea, que siempre hemos estado tocando un poco el... Sí, la comida, Sí, lo sí, culinario estaba alrededor vuestro. ¿En algún momento os formáis con grandes de la cocina, Carmelo Bosque, Martín Berasategui? ¿Cómo fueron esa etapa? Pues eso fue, por ejemplo, en mi caso, hice el primer año, bueno, estuve en Borja, en el Mesón Las Ruedas, de allí ya empecé a estudiar cocina en Huesca y ese primer verano ya me salió la oportunidad de ir a San Sebastián, a Martín. Y pasé el primer verano allí en Martín. La verdad que la experiencia es increíble. Es dura porque a mí me pilló muy joven en un sitio donde al final el nivel es altísimo. O sea, no hay
un nivel un poco superior. Ya. Entonces, aprendes y ves muchas cosas que dices, ostras, esto es lo que hay en una cocina, esta exigencia, este nivel. Yo recuerdo que cuando estuve yo en Martín se daba de comer casi a 50 personas y estábamos más de 50 cocineros. Jo. Ahora aún hay más lo que hay. Tengo bastante relación con David Beltrán, que es uno de los jefes de cocina de Martín y eso, y me va explicando y me va contando, pues ahora estamos 80, no sé. Pero al final es un sitio donde vas viendo cosas que dices, esto no lo voy a ver en otro lado, hay que aprovechar y mamar eso y aprovechar y sacar. Son cosas que luego a lo mejor en el restaurante donde estás habitualmente o en el nuestro no lo puedes aplicar porque hace falta muchas más manos para llegar a hacer esas cosas, pero sí que vas viendo procesos y cosas que dices, ostras, esto hay que sacar algo de aquí. Ujú. ¿Qué recuerdas que te contaba tu hermano de entonces cuando llamaba por teléfono? Pues la verdad que podíamos hablar poco con él porque creo recordar que entraban al punto de la mañana Sí. y salía súper tarde. Me parece que en esa temporada de esos años en Martín hacían bodas. Aún hacían bodas, sí, sí. Y, Bueno, esa era otra hostelería también. pero bueno, recuerdo pues eso, que llamaba con mucha ilusión del estar ahí, del tener la oportunidad de formarse ahí durante un tiempo y fue una etapa chula para él. Ujú. Y a ti ya te picaba el gusanillo también. Sí, bueno, yo empecé luego también en la escuela, pues eso, viendo un poco sus pasos, ¿no? Y que también me había gustado desde pequeñito cocinar, pues bueno, viendo que a él le iba bien, pues seguí un poco sus pasos de formarme en la escuela de Huesca. Hice prácticas en Las Torres y en el restaurante Lillas y luego me quedé durante un verano. Bueno, también estuve trabajando Conmigo. contigo en la Granada. Hice medio verano en la Granada y medio verano en el Hotel Sabiñánigo de Villa Virginia. Ujú. Y luego, cuando acabé las prácticas también estuve un verano trabajando en el restaurante Las Torres. No me he podido mover mucho más porque al final, pues, claro, cogí el restaurante con 19 años que todavía estaba formándome. Entonces, entre semana estudiaba en Huesca y el fin de semana corriendo para Zaragoza a trabajar al restaurante. Ujú. ¿Os imagináis trabajando cada uno por vuestro lado o...? Pues yo creo que a día de hoy no. Es que en vuestro caso- Llevamos prácticamente desde el principio, bueno, fue a salir de la escuela y ya estar. Y la verdad que es que en el momento en el que estoy en la cocina y él bueno, que estamos todos los días, pero no tengo que preocuparme de, ¿sabes? Es como ya sé que va a salir todo bien o en el momento que por un casual yo tengo que irme o nos vamos de vacaciones, se queda uno, pues sabes que va a estar todo bien. Sí, tenemos al final esa tranquilidad, ¿no? De si no, por lo menos no está el uno, está el otro y al final, pues bueno. Y luego nos que es con mirarnos ya sabemos cómo... Eso os iba a preguntar. Sí, sí, no tenemos... Eso nos lo han dicho más de una vez en algún concurso de cocina en los que hemos estado. Pero sobre todo recuerdo el último, Mallorca. el de Mallorca, que estaba el jurado técnico después de ya haber acabado el concurso, y dice, es que os veíamos concursar, o sea, os veíamos trabajar y estabais los dos que ibais haciendo las cosas y no hablabais, os mirabais y ya como dices, yo creo que es una de las ventajas que tenemos, que muchas veces cuando vamos a estos concursos y ves otras parejas concursando, pues son cocineros que a lo mejor trabajan juntos o eso, pero o han coincidido o pueden llevar tiempo, pero no es lo mismo esa unión Esa de nosotros que llevamos toda la vida juntos trabajando y nos ponemos pues eso, a trabajar y te vas mirando y ya sabes lo que tienes que hacer o lo que te falta. Tenéis ahí un idioma... Creo recordar Sí. que decían que éramos como dos bailarines, ¿no? Que nos Sí, íbamos sí. entrecruzando. Dice, entre es que nosotros veías sin a las hablar otras prácticamente. ves a las otras parejas y tienen que estar hablándose y dice, ¿y vosotros ibais pum, pum, pum? No, pues es que lo tenemos ya tan automatizado todo y sabemos lo que tenemos que hacer. Ujú. Y en casa, cuando os juntáis toda la familia, ¿quién cocina? ¿Vosotros? ¿Vuestra madre? Normalmente nuestra madre. Sí, sí, sí. Intentamos alguna vez que nos toca, ¿eh? Alguna vez nos toca, muchas veces aprovechamos el preparar en el restaurante para luego trabajar lo mínimo en casa, pero bueno, normalmente suele cocinar nuestra madre cuando nos juntamos. O si son familiares que nos juntamos con mi tía y tal, pues bueno, entre las dos
Pero bueno, también nos Vaya. toca... Sí, mojar hacemos, nuestro a ver, tiempo. siempre nos gusta hacer alguna cosita, pero siempre nos intentan quitar faena. Ah, ¿ya cocináis mucho? Si le tuvieses que hacer a tu hermano un plato para el día de su cumpleaños, ¿qué le harías? Eso que sabes que le gusta. Uf, Que no sean las croquetas, que esas son de tu madre. ¿Eh? sí. Pues yo... Es Es uno de como los... ese juego de parejas Sí, de... yo creo que tengo también en la memoria, que no lo hacía tampoco mucho, pero nos gustaba, y yo creo que a mi hermano también, ese pescado que hacía la mamá al horno con... Gratinado así con gratinado con esa la salsa de tomate, de tomate pimiento... y almendra o algo así le Sí, ponía también. estaba muy bueno. O sea, sí, o sea, hace tiempo que Y hace no... que no lo comemos, ¿a que sí? Sí, Sí, sí. ostras. Y Pero al son de re- esos platos que lo has comido pocas veces, que porque no lo solía hacer, no era uno de sus platos que solía hacer Sí. mucho, pero dices, ostras, está tan rico. Ujú. Y al revés, ¿tú qué le harías a tu hermano? Bueno, pues yo igual haría un pad thai así por irnos a un poquito de cocina de fusión, que sé que le gusta de vez en cuando prepararse Sí, sí. alguno. Es un pad thai un poquito especial. Bueno, pues nada, oye, habéis acertado, ¿no? Cada Sí, uno. sí. Em, Cuando erais pequeños, ¿qué rol jugabais en casa? Esa pregunta imagino que también os la habrán hecho mucho. ¿Quién era el que hacía las trastadas y luego se llevaba? A las tostadas él. Sí, yo era un poco más bicho. Sí, sí. Eso estaba claro. Las Sí, al tostadas final, él. Estaba claro. al final empezábamos siempre de eso que empiezas así jugando, ¿sabes? Sí. En broma y por ahí peleándote así, y mi madre, parar que al final acabaréis mal, y al final acabamos llorando. Se nos Sí. iba un poco de las manos. Pero bueno, solía ser yo un poco más bicho. Mi hermano antes de hacer algo lo pensaba dos o Sí, tres yo veces. calculaba primero todas. Yo Yo era un poco calculaba, más- veía lo que podía pasar y digo, bueno, Yo era un poco más impulsivo. Ujú. Imaginaos en un viaje familiar, así, ¿dónde solíais ir ahora que llega el verano? Pues ese viaje al que solíais ir cada año o ibais cambiando. pues solíamos viajar bastante. Mi padre, pero siempre teníamos como un sitio donde íbamos prácticamente todos los años, que era Calafell. La verdad que habíamos ido por bastantes sitios, pero Calafell era como una de las paradas donde a lo mejor casi todos los veranos íbamos una semanita. Sí, era como Y, nuestra segunda residencia, ¿no? Al final no teníamos vivienda allí, pero es como si la tuviéramos porque teníamos muchas amistades, teníamos prácticamente una torre para nosotros allí que llaman, ¿no? Una Sí. torre en una de las urbanizaciones y prácticamente nos pegábamos todo el verano con esta familia propietaria de la torre, pero que eran casi como, bueno, de pero hecho a día de siguen hoy siendo casi siguen siendo como familia. O sea, tenemos el trato ese. Pues empezamos yendo de vacaciones de pequeñitos y pues se hizo amistad y ya íbamos muchos veranos allí. Ujú. Y luego seguimos teniendo mucha relación con él. Bueno, son casi como de la familia. Qué bien. ¿Y a la montaña os gusta o preferís playa? A mí me gusta la playa, pero yo soy más de montaña. Y eso que no voy tanto como me gustaría. Pero sí, a mí el salir a la montaña, el dar paseos, el hacer caminatas, el ir en bici, me gusta. La playa me gusta en un momento puntual, vas un par de días Sí. o eso, pero te dices 15 días a la playa, me cuesta más. Sí, de hecho las vacaciones de verano yo intento que sean mitad en playa, mitad en montaña, por ahí por la zona del Roncal, que Ujú. la familia de mi mujer tiene casa por allí y la verdad que el irte, aunque sea media semana por allí, cargar pilas, respirar aire puro, ¿no? Que se dice, pero bueno, ese frescor de la montaña ayuda un poco a descargar tensiones, a no pensar en otras cosas y hay muchas veces donde te viene un poco también la inspiración cuando te Sí. encuentras un poco más relajado y sin esa presión del día a día, pues ahí es donde inspiras y cargas pilas. Y siempre a principio de año las vacaciones es en Pirineo, Andorra ¿no? Y ahora hemos estado estas vacaciones de febrero, me fui a un pueblo también del Pirineo que estaba prácticamente había dos familias viviendo, no había ni cobertura estaba incomunicado y a lo que volví de allí le dije a mi hermano, tenemos que irnos allí unos días nosotros y hemos estado hace una semanita. Sí, la semana pasada estuvimos 3 días por allí. 3 días que nos cogimos los dos en el pueblo ese, incomunicados y a trabajar.
Procesos, pues, Procesos- trabajo de ordenador, procesos creativos, procesos de Nuevos platos, escandallos. Sí, la verdad que. trabajo que el día a día no te lo permite, ¿no? O sea, el día a día pues te metes en una vorágine de tareas que es imposible sacar tiempo para según qué cosas. Ujú. Cuando se os ocurre algo, os mandéis un audio de WhatsApp, ¿cómo Sí, lo hacéis? tenemos también un grupo de los dos de WhatsApp, ideas, y vamos subiendo todo lo que eso, pum, al WhatsApp. Bueno, muchas veces se te ocurre algo y como no lo apuntes ya... Sí, Sí. entonces tenemos ahí ese grupo de WhatsApp y va directo ahí. Qué bueno. Estáis constantemente creando por lo que, como comentabas, del hecho de hacer pues eso, nuevos platos, nuevas ideas. Eh, ¿Cómo os afecta todo lo que hay alrededor de, pues desde esas tardes en Frescano con vuestro abuelo limpiando apio y cardo, hasta los veranos en Calafell, pasando por la infancia en Borja, después en Egea? ¿En vuestro día a día seguís recuperando cosas que llegan de vuestra infancia, de vuestra vida y las lleváis al plato? Sí, hay muchas cosas que sí, que de recuerdos o cuando estás haciendo algo, dices, te acuerdas de o tienes esa memoria de alguna salsa o algún sabor que y dices, ostras, como me gustaba esto que hacía mi madre, a ver si lo pongo en esto, y empiezas a darle un poco de vueltas y a darle forma y al final. Y en la carta hasta hace poco, pues también estaban cosas, las croquetas de la mamá Marisa, estaban en nuestra carta. Bueno, eso sigue estando. Sigue estando. Sí. Pues hay cosas que las vas recuperando y les das un poco tu forma, pero al final las tienes en la carta. Sí, bueno, al final nuestra cocina también se basa mucho en la cocina de fusión, ¿no? En esos sabores o ingredientes de otros países, de otras culturas, pero bueno, no nos gusta perder un poco esa tradición, ¿no? Esos guisos tradicionales o, como dice mi hermano, esa cocina de nuestra casa que te recuerda muchas veces a platos que has comido desde pequeñito. Ujú. Cocina que ha llegado, que ha cruzado los límites de Zaragoza y de Aragón, sino que porque habéis puesto el nombre de Zaragoza y de Aragón a nivel nacional, ¿no? Con concursos y sobre todo, por ejemplo, en Valladolid, ¿no? Me viene a la cabeza. Sí, Valladolid fue 2018, quedamos... en 2018 fue. Sí, mejor Sí, tapa de mejor España. tapa de España y el 19 subcampeones del mundo. Sí, Valladolid es una ciudad que nos trae muy buenos recuerdos. Queremos volver a retomar ese concurso. Ya desde 2019, de ese parón obligatorio, pues bueno, ya decidimos además tomarnos un poquito más, con más tranquilidad un poco el tema de concursos, que llevamos unos años bastante intensos, centrarnos un poco más en el restaurante, pero sí que es un concurso, sobre todo el de Valladolid, que le tenemos mucho cariño, más que nada porque todos los años coincides con amigos, concursantes al final que son competencia, pero son amigos, entonces esa competencia sana es muy chula. Hay un ambiente, o por lo menos siempre que hemos estado nosotros, un ambiente muy bueno. O sea, estás ahí concursando, estás compitiendo, pero te juntas con muchos cocineros y hay, no sé, yo siempre he visto ahí un ambiente muy, muy sano. Habrá de todo, pero siempre acabas de concursar o eso, nos juntábamos, íbamos a cenar, a comer. Y estabas hablando de tus cosas, compartías, hacías amistad, hacíamos vínculos luego de que hemos ido pues, a hacer algo a su restaurante y luego han venido aquí y yo creo que es lo que debería de ser. Sí. Ir a los sitios al final, a los concursos e intentar hacer también, sacar algo bueno. Debajo de tu mesa tienes una foto. Si quieres mirarlo, sacarla. Vaya sorpresa. Sí. ¿Pego? Sí. A ver, ¿qué recuerdos os trae esa foto? O sea, esta será de 2010. Puede ser, ¿no? 2010-2011. 2010, el canelón de pintada. Pues esto marcó casi un antes y un después en Casa Pedro. Fue de los primeros concursos que nos presentábamos. O el primer concurso incluso. Yo creo que para entonces, claro, habíamos cogido el restaurante en 2006. Poquito después que empezó esa primera crisis que pasamos. Nosotros también hemos sido de que nos hemos presentado a los concursos cuando hemos podido. Lo primero era el restaurante
y luego era sacar tiempo, porque al final para los concursos hace falta tiempo y dedicación. Siempre lo he dicho yo, que yo si me presento a un concurso es para ir a ganar. O sea, no es que quiera ganar o que sea el ego, pero digo, ya que el tiempo que tengo es muy justo, si me presento es para intentar hacerlo lo mejor posible y ir a ganar. Presentarme por hacer algo y pasar el rato, pues para eso estoy pues disfrutando de haciendo otras cosas. Y siempre hemos ido a los concursos cuando hemos podido. Quiero decir, pues si había mucho trabajo, íbamos en el restaurante con justos de personal o eso, aunque quisiera ir al concurso, digo, no lo permitía el tiempo, pues estamos y cuando hemos podido sacar tiempo es cuando nos hemos decidido a presentarnos a concursos. Entonces esto fue para 2010 o así, 2010. ¿Vale? Que empezamos a trabajar una cartita a raíz de esa crisis y adaptarnos un poco a la situación que había en ese momento. Dijimos, pues vamos a intentar explotar un poco más esa zona de la entrada, ¿no? Esa zona gastrobar. Bueno, como gastrobar lo renombramos un poco más tarde a raíz de ganar este primer concurso, ¿no? Entonces en 2010, 2009, 2010 empezamos con esa carta de tapas que hacíamos al momento. Sencillita, pero bueno, cositas así muy elaboradas. Veníamos de haber hecho unas jornadas del de setas. Hacíamos ese canelón y la gente decía, ostras, qué bueno es ese plato, ¿no? Y dijimos, ostras, pues vamos a adaptarlo a formato tapa. Nos presentamos al concurso de tapas de Zaragoza y ganamos. Pues claro, pues eso marcó para nosotros un antes y un después, lo que decimos, ¿no? Fue una locura. A raíz de ese momento fue cuando decidimos reformar, digamos, la zona gastrobar, toda esa zona. Ahí vino ya también el primer cambio de imagen. La reforma se nos fue de las manos y hicimos más de lo que teníamos pensado, pero bueno, ese primer cambio, pues bueno, pues hizo que en parte luego nos marcara un poco toda la trayectoria, ¿no? El enfocarnos un poco más en las tapas, en esa zona y bueno, y ir ganando premios continuamente. Es uno de nuestros platos emblema. O sea, esta foto, ostras, no sé si la había visto yo, ¿eh? O la tenía ya olvidada, ¿eh? Sí. Y 2015 con esa quedamos mejor tapa tradicional en Valladolid también. Mejor tapa tradicional de España. Pues nada, bueno, ha sido un placer tenernos aquí a los dos. Espero que hayáis estado a gusto, cómodos y nada, y que que gracias por haber descubierto un poco más de lo que se esconde detrás de los hermanos Carcas de Casa Pedro. Pues nada. Así que nada. Muy bien, gracias por invitarnos. Muchas gracias.